Es un enorme gusto estar con ustedes, un enorme gusto también haber visto algunas caras que hacía rato que no veía. Así que espero que pasemos un rato lo más ameno que pueda en un tema que es árido y que es bastante largo. Así que voy a usar un poquito de vuestra paciencia. Bueno, vamos a poner esto en formato proyección. Y lo último que me falta, como buen dinosaurio soy poco amigo de la... Pero hay una que se llama opciones del puntero. Y ahí está. Bueno, muy bien. Este es el tema de hoy. Gracias, Eduardo, por la introducción y vamos directamente a comienzo del tema. Bueno, sí, perfecto. El temario que vamos a cubrir es la energía nuclear en general, que es esta misteriosa energía, el tema de la fisión nuclear, que ya tuvo su aplicación, cómo fue el largo camino hacia la producción de energía eléctrica de origen nuclear, y cómo es una central nuclear. Vamos a hablar de los tipos más conocidos. Vamos a dedicar unas palabras a la fusión nuclear, que está mucho en los diarios últimamente con el tema del ITER en Europa, que van progresando con sus investigaciones. Después, cómo se aplicó la energía nuclear al uso eléctrico en el mundo. Y por último, vamos a dedicar un capítulo especial a nosotros mismos, a ver qué es lo que hemos hecho en estos 70 años desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, la energía nuclear no nace en un laboratorio, nace en un pizarrón y a través de uno de los físicos más grandes de la historia, si no el más grande, pero que no era físico de partículas, no era un hombre, llamémoslo hoy, del átomo, era un hombre de la física, llamémosle dimensiones grandes o de la física del cosmos. En 1905, que Einstein tuvo el año más productivo de su vida en cuanto a los descubrimientos, teorías que formuló, entre ellas la famosa de la relatividad, publicó un trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es decir, un trabajo sobre, digamos, cinemática y dinámica, y analizando en base a las ecuaciones de Maxwell el tema de la posibilidad de que un cuerpo que se está moviendo emita energía, calculó teóricamente que en lo que dice en azul acá, si un cuerpo emite energía L en la forma de radiación, que ya se conocía lo que significaba la radiación, su masa disminuye tanto cuanto la energía que emitió dividido el cuadrado de la velocidad de la luz. Si transmutamos términos, llegamos a la ecuación posiblemente más conocida del mundo, la más conocida del teorema de Pitágoras, la famosa ecuación de Einstein. La energía con un equivalente es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Bueno, quienes escucharon esto, entre otros sus alumnos de cátedra de física, que eran alumnos del doctorado, no eran ningunos nenes de cuarto grado, eran tipos de los cuales varios ganaron el premio Nobel, vieron este postulaba Einstein y se empezaron a alborotar un poco. Entonces le preguntan, pero dígame, profesor, ¿aún un kilo de hierro produce esa cantidad de energía? No, producir, no. Pero mi ecuación teórica no depende de la naturaleza del cuerpo, solo de su masa. Ahora, si ustedes hablan de cómo obtenerla, habría que ver cómo obtenerla, pero esa energía está allí. Bueno, estos ni lerdos ni perezosos se confeccionaron una tabla de equivalencias. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tipo de energía conocemos nosotros? Estamos hablando de 1905. Así que bueno, evidentemente la energía potencial de los sistemas hidráulicos la conocían bien, la anotaron acá, después las cosas más comunes que quemaban en general, porque la energía se obtenía por transformación química, la madera, el carbón, el diésel y el metano, y después hicieron la cuenta de Einstein. Entonces, contra
los 48 megajoule por kilo del diésel, esto le daba 90 millones. Está bien, todo el mundo reconocía que en ningún proceso, y el químico menos que menos, se obtiene todo lo que había de energía, pero de cualquier manera, esto era una cifra salvaje, y la que se obtuvo después en los procesos prácticos de fisión, hasta ahora no tenemos de fusión para hacer las mediciones, es también una cifra salvaje, como 20.000 veces más que el carbón. Así que lo que está diciendo es que 1 kilo de energía producida por este camino es equivalente a 20 toneladas de carbón. Bueno, estaban todos peleando en esto, pero poco le dieron bolilla al penúltimo párrafo del trabajo. Ahí sabía de dónde venía, pero era bastante cachazudo, los dejó que se pelearan un rato. Y después le recordó esto que decía el trabajo: no hay que descartar la posibilidad de poner a prueba esta teoría utilizando cuerpos cuyo contenido de energía es variable en alto grado. Por ejemplo, las sales del radio. El hierro no comparte esta característica. Obviamente nadie iba a sacar esta cantidad de energía del talco tampoco. Bueno, acá se armó una trifulca que ocupó la primera parte del siglo XX hasta llegado a los 40, a pesar de todas las cosas que se estaban viendo. Y eran los años 30 y todavía se seguían peleando sobre este tema. Y les traje, como siempre, en toda grieta hay dos lados. Bueno, en esta también había dos lados. Estaban los que decían que no, rotundamente, y los que decían que sí, también rotundamente. Y les traje la opinión de un gran físico, en ambos casos, y de un gran ingeniero, como nosotros. Bueno, muy bien. Entonces los que decían que no a los gritos estaban encabezados por Rutherford, nada menos, el gran físico de partículas simples, que es el hombre que descubrió el protón. Acá están las palabras académicas de Rutherford. Dijo: la energía producida por la rotura del átomo es insignificante. Quien promete una fuente de energía importante a partir de las transformaciones atómicas habla tonterías. Es decir, Rutherford no dejaba de reconocer que esto existía. Lo que decía es que era tan diminuto que, si bien ya habían medido los megaelectronvolt de alguna de esas reacciones, pero esto para calentar el agua para tomar el té no va. Y después, un genial ingeniero eléctrico, nada menos que el inventor de la corriente alterna, Nikola Tesla, que, bueno, parco en palabras, dijo: la idea de la energía atómica es ilusoria. Del otro lado de la grieta, Eddington, uno de los tres que entendieron la teoría de Einstein inicialmente, y quien además creó la teoría de la fusión nuclear. No de la fisión, sino la de la fusión, que vamos a dar un sobrevuelo por eso. Es decir, un genio. Bueno, este sí estaba de acuerdo. Y además era muy exquisito para escribir. Fíjense lo que escribió. En el futuro la energía subatómica es una traducción libre mía del exquisito inglés de Eddington, digamos, pero dice: la energía atómica, subatómica, proveerá una dieta para los motores que actualmente mimamos con exquisiteces, como el petróleo o el carbón. Nada más ni nada menos. Bueno, y después Fleming, que es poco conocido, quizá porque su pariente fue el creador de la penicilina, pero era un genio de la ingeniería, fue el primer ingeniero recibido de ingeniero eléctrico en Gran Bretaña. Y fue el creador nada menos que del diodo a válvulas, no el diodo de estado sólido, con el cual se pudo hacer toda la radiofonía de Marconi. Bueno, Fleming dijo: el motor del futuro puede ser un motor que funcione con energía liberada repentinamente mediante alguna rotura de los átomos y no mediante la combustión. Y el ingeniero la tenía claro en 1921. Así que bueno, había opiniones para los dos lados. Mientras tanto, los físicos seguían trabajando, y ahora les voy a mostrar una lista de genios que estaban trabajando, que ellos sí eran, ¿no?, gente de partículas, y cómo venía el trabajito de ellos. Bueno, la radioactividad, que ya Einstein nombraba 9 años después por su propio nombre,
se debe a Madame Curie y a Becquerel. Y después a sus colaterales, esposo e hija. Bueno, el electrón, que es la base de las transacciones químicas que daban la energía en aquella época y siguen dándola hoy, cuando uno quema gas, está haciendo una transacción química en la cual intervienen los electrones, no interviene el núcleo del átomo. Bueno, Thomson, Einstein en 1905 irrumpe entre los de partículas y después se aleja de ellos. Einstein, hasta firmar la carta a Roosevelt en el año 30 y tantos, no volvió a ocuparse de la partícula. Siguió con toda su teoría del cosmos. El propio Rutherford, 13 años después de lo de Einstein y de protestar tanto, ya había descubierto cómo era el núcleo y identificó el protón, y Chadwick, tardó bastante, 14 años después, identifica el neutrón. Así que ya tenían acá armado el núcleo del átomo en el estado en que estaba en aquella época. Ahora ya lo tenemos dividido en subpartículas, pero no importa. El átomo se llamaba átomo porque no se podía dividir y estos genios lo dividieron en sus componentes. Y después ya venía el tema de la fisión. Había cosas que la hija de Madame Curie se ocupó del tema. Hay cosas que cambian, descubrieron que había cosas que cambiaban y había átomos que de alguna manera se dividían y emitían alta energía. Y estos dos físicos alemanes, Meitner y Hahn, son quienes la interpretaron esa teoría. Bueno, y acá las cosas se empiezan a acelerar, pero como una bala, así que vamos a ir a justamente el trabajo de Fermi y Szilard sobre el tema. Como dijimos, hay átomos, en general son pesados, que se dividen espontáneamente. En realidad no es espontáneamente, se dividen porque ocurre algo, pero se dividen sin que uno no haga nada y se van descomponiendo a lo largo del tiempo en dos átomos distintos, y en ese proceso en el que se les rompe el núcleo emiten entre 2 y 3 neutrones y una gran cantidad de energía. Que Rutherford lo sabía eso cuando criticaba el tema, lo que decía, sí, es gigantesco en tamaño respecto al tamaño de este bichito, pero ¿cómo hago para conseguir para calentar el agua con esto? Bueno, había una manera, y ahí entran Fermi y Szilard. Estos muchachos estudiaron que si se empezaba a utilizar un activador, es decir, una espoleta para la fisión del núcleo, y que esa era un neutrón, se conseguía romperlo, pasaba lo que decía el gráfico anterior, se abrían dos, emitía entre 2 y 3 neutrones y daba mucha energía. Pero si los neutrones que emitía esta ruptura pegaban en otro núcleo de uranio, acá cuando estamos hablando de esto, ¿no? Por ahora estamos hablando de uranio, se volvía a repetir el mismo proceso. Y entonces, supongamos que de los 3 pierda uno, la rotura de rompe otros 2 núcleos, y así sucesivamente. Y la gracia de esto es que el proceso se produce a la velocidad de la luz. Así que en un instante infinitesimal han fisionado N neutrones, N núcleos, alguien sabrá hacer la cuenta, yo no, pero, y ahí es donde produce una emisión de energía violentísima. La condición para esto, los neutrones son muy rápidos, extremadamente rápidos, es que encontrar algún método de bajarle un poquito la velocidad, de manera tal que a medida que se van rompiendo los núcleos, los neutrones que salen no salgan instantáneamente del recipiente donde están, sino que se queden, les disminuya la velocidad y de alguna manera alcancen a incidir y romper otro núcleo. Si esto se hace de golpe y en una masa suficientemente importante, ocurre esta reacción en cadena con una liberación de energía que es una explosión
fenomenal, y esto lleva a la primera explosión nuclear en 1945. Solo 7 años después de haber estudiado este proceso, ya estaba funcionando el primer explosivo nuclear. Dejemos a los explosivos de lado, eso no es nuestro tema. El nuestro sigue siendo ver qué hacemos útil con esa energía, en vez de matar gente. Bien. Y acá siguieron trabajando Szilard y Fermi y dijeron, bueno, esto ocurre muy rápido, es peligrosísimo. Si yo pudiera, primero moderar los neutrones para que vayan rompiendo, pero yo pudiera quedarme con uno solo de los que se liberaron, tendría una reacción en cadena y sumamente rápida, pero no explosiva. Bueno. Entonces, hasta acá estaba todo en el papel y en el laboratorio. Había que probar un poquitito el tema, cómo podía ser en la vida real. Casi todos estos físicos, recuerdan que la última fecha que dimos era el año 39, estos físicos estaban casi todos en Europa. No hay físicos estadounidenses participando en ese momento. Pero la mayoría de ellos, encabezados por el propio Einstein, por distintos motivos de persecución, emigraron hacia los Estados Unidos. Einstein por su condición de judío, y Fermi también tuvo que emigrar porque su señora era judía. Así que siguieron trabajando en Estados Unidos y si bien proseguía la investigación en Inglaterra, recordarán ustedes que Inglaterra en el año 40-41 estaba en una situación extremadamente incómoda con la guerra, en la cual Estados Unidos todavía era neutral. Así que optaron, con muy buen criterio práctico, por entregarle a los estadounidenses todos los desarrollos que pudieran tener aplicación en la guerra, inclusive el desarrollo atómico. Y el otro más notorio fue el caso del radar, por cierto. Bueno, entonces Fermi y Szilard, ya trabajando tranquilos en Estados Unidos, Fermi dictaba termodinámica en la Universidad de Nueva York. Dice que nadie ha visto una clase ni ha vuelto a ver una clase de termodinámica como la que dictaba Fermi. A otro que lo sacaron en un avión de la Europa ocupada fue a Niels Bohr, nada menos, que fue a parar a la Universidad de Chicago y sacó 14 premios Nobel de física entre sus alumnos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener la máquina en donde se produzca esto? Que no la llamaron reactor, yo la llamo reactor porque es el nombre actual, pero ellos lo llamaban la pila nuclear. Ellos sabían que tenían que apilar el combustible con todos estos demás juguetes que ahora vamos a ver, en un lugar para poder tener una reacción suficientemente en cadena y suficientemente controlable. Así que los elementos básicos de esa pila iban a ser el combustible, que está pocos, al final el vocabulario inglés siempre lo ganó, lo llamaban el fisible, pero terminó siendo el combustible. Combustión química no hay en esto. El moderador para los neutrones, para que cuando sale del núcleo que se rompió, baje su velocidad y tenga más chances de impactar en otro. Después dijeron, bueno, si vamos a hacer una máquina, hasta acá estamos fenómenos para probar la reacción en cadena. Con lo cual, el proceso del explosivo está probado ya. Veamos qué podemos hacer con algo que sea útil para absorber energía. Y para eso dijeron, la reacción en cadena, para controlarla hay que conseguir absorber uno de los dos o dos de los tres. Vamos a usar una cosa que se llamaron barras de control, que son elementos muy absorbentes de neutrones, muy absorbentes que ayudan a mantener controlada la cosa. Por último, si bien no tenían ninguna experiencia en reacciones en cadenas reales, todavía dijeron, si esto se pone espeso y se nos descontrola, necesitamos alguna manera de pararla. Así que vamos también a prever alguna manera de parar. Y también pensaron en la inyección de boro, al final, de líquido. Al final lo hicieron con cadmio, pero hicieron una inyección de
un absorbente. Y por último, habrá que tener una forma de refrigeración para extraer el calor generado. Para el primer experimento, todos estos estaban trabajando en la Universidad de Chicago en el más absoluto secreto, porque el tema de la fisión no estaba destinado a generar energía eléctrica ni a sacar energía en un reactor, estaba destinado a hacer el explosivo. Entonces dijeron, bueno, nosotros lo que necesitamos es saber si anda esto. Vamos a usarlo unos pocos instantes, la pila va a ser grande, dejemos que el calor se vaya al ambiente. Y bueno, cómo era el calor, el ambiente y la pila, es lo que vamos a ver ahora. Esto es un dibujo a pluma de una foto de la época, en la cual está, en diciembre del 42, el primer reactor nuclear del mundo. ¿Dónde está el combustible? Está acá, en forma de una pila de placas de dióxido de uranio para el combustible y de grafito para disminuir la velocidad de los neutrones. El agua es mejor y más manejable para disminuir la velocidad, pero esto no tenía un recipiente como tal. Así que decidieron usar grafito y en realidad hoy hay reactores comerciales que siguen funcionando con grafito como moderador y lo más bien. Bueno, acá están todos los componentes. Refrigeración, ya dijimos, se olvidaron. Ni bien sepamos que anda, lo apagamos y empezamos a pensar ya en un modelo más serio. Las barras de control. Bueno, barra de cadmio, absorbente, mecanismo de accionamiento, uno de los físicos que está acá en el pozo, y la maneja con la mano, la entra y la saca, si uno quiere acelerar o decelerar el reactor, con las instrucciones que le van transmitiendo desde arriba con indicaciones de Fermi. Fermi anda por acá. Bien. Bueno, ¿y la emergencia? ¿Qué hacemos con la emergencia? Bueno, diseñaron, había alguien ingenioso para las cosas simples. Dijeron, vamos a hacer que entren de golpe adentro del reactor barras de cadmio, o también puede ser acero, pero usaron barras de cadmio. Las barras las sujetaron en una jaula de madera, y la jaula de madera la levantaron para que las barras quedaran afuera del reactor y la pasaron por un bloque de madera doble y del bloque de madera doble una polea y de ahí un contrapeso. Entonces, al lado de esto está uno de los ayudantes de Fermi también con un hacha. La instrucción de este hombre, de Fermi, era: vos no mirás a nadie, te fijas en mí. Si yo hago esta seña, no sé qué habrá dicho, levanto las dos manos, lo que sea, vos tampoco mire para otro lado, pegale un hachazo y corta la soga de manera tal que el contrapeso se vaya por su lado y las barras caigan por gravedad adentro del reactor. Bueno, no hace falta usarlo, pero no dirán que no es un mecanismo ingenioso. Y este tablerito es todo el control que había, que es lo que medían: la radiación interna, la temperatura, por cierto, y que no se les disparara al reactor, para que no les aumentara la derivada del aumento de la radiación, no fuera rapidísimo, pues eso quería decir que el tipo se estaba metiendo en una reacción en cadena peligrosa. Bueno, y lo consiguieron mantener en una reacción en cadena controlada. Esto parece ser una cueva alrededor de ellos, pero no es una cueva, es una vejiga de goma. Yo no sé a quién se le ocurrió el tema, habrá dicho, mejor será hacer este experimento en un lugar cerrado. Se imaginan la protección que podría haber dado una vejiga de goma de un accidente. Pero recuerden que esta buena gente, a pesar de ser los mayores genios del mundo, no se vea nada del tema. Y miren lo que son las prioridades del tiempo de guerra. La vejiga tiene 28 metros de diámetro, tiene una punta de abertura para entrar, salir, para las conexiones y demás. Hicieron unos croquis, se lo hicieron firmar por el general Groves, que era el jefe del proyecto Manhattan, que le dio prioridad A. Eso para la industria estadounidense tenía prioridad aún sobre la munición, sobre cualquier otra cosa. Se la mandaron a quien fabricaba los dirigibles para la Marina estadounidense, la VF Goodrich, y a las 3 semanas le volvió
la cosa armada, una vejiga de 28 metros de diámetro, 2 pulgadas de espesor, con todas las aberturas hechas. Nadie preguntó para qué era, ni se hubiera animado a preguntar a una cosa que venía sellada con prioridad. Lamentablemente, cuando precisamos algo para la obra, no tenemos en general esa prioridad. Bueno, y acá entramos los ingenieros. Especialmente Sila era tipo muy práctico, eso dice, muchachos, acá está esto que produce calor en cantidad que ustedes no se imaginan. Ya cantidad no nos imaginamos. Bueno, muy bien. ¿Y cómo lo va a sacar usted ahí adentro, maestro? Dice, bueno, yo había pensado tener agua dentro del reactor para moderar la reacción, y con esa agua se va a calentar y de esa manera sacar la energía de adentro del reactor. Bueno, los de propulsión naval fueron los más interesados en un principio, pero yo marqué a lo de generación de energía eléctrica, que somos nosotros. Ambos dijeron, olvídese del tema. Si usted me da un lugar de donde me saca agua caliente, yo hago vapor y a partir de ahí hago andar el barco o hago andar el generador eléctrico. Y así, con todos los elementos estos de los amigos Fermi y Szilard, nace la central nucleoeléctrica. ¿Qué es una central nucleoeléctrica? Es una central de vapor común y silvestre que en vez de caldera tiene el reactor, su fuente de calor, en lugar de la combustión del gas o del carbono o de lo que sea, proviene de la reacción de fisión. Eso se hace adentro de un recipiente. Allá, esta no era la vejiga de goma, este iba a ser un señor recipiente que ha sido las mayores piezas forjadas que se han hecho para estas presiones. Y este sería el reactor, que tendría dentro el combustible, tendría el moderador, que en algunos casos es agua, algún otro, como dijimos, en algún otro diseño se hizo con grafito, las barras de control y las barras de parada. Pero esto es la caldera. Este lo controla el calderista. De ahí sale agua a muy alta temperatura y muy alta presión, por lo tanto, estado líquido todavía. Y la idea de los muchachos, y sigue siendo hoy para la mayoría de los reactores, es mandarla a un intercambiador donde intercambia con agua normal, casi de caldera, y con esto se acciona la turbina y estamos en una central cualquiera. Si uno de esta línea para allá, esto es Costanera, Sorrento, la que les guste. Es una central de vapor. Bueno, hay algunos otros modelos de reactor. La inmensa mayoría usa el generador de vapor como medio intermedio entre el agua de turbina y el agua de reactor. Hay un único caso, que es un diseño que ha sido exitoso. A algunos operadores le fascina, a otros no lo pueden ni ver. Es un reactor donde el agua hierve adentro del reactor y se saca vapor directamente, y ese vapor la envía a la turbina directamente. ¿Por qué lo aman los que les gusta? Porque se ahorran los generadores de vapor, tienen mayor simplicidad. ¿Por qué no les gusta a los que no les gusta, que yo me sumo a ellos? No les gusta porque al venir el vapor directo del reactor, uno transforma en zona controlada por radiación el edificio de la turbina. Y la verdad es que ir a cambiar un sello de una bomba de aceite y tener que ponerse el traje antirradiación es bastante incómodo. Mucha gente no, y la prueba es que se han vendido mucho más de los que tienen el mecanismo de intercambio que de los que no lo tienen. La proporción es 80 y algo contra 500. Bien, bueno, y acá ya estamos en una central nucleoeléctrica. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar un poquitito más del tema del ciclo de combustible. Con el tiempo se han estabilizado 2 ciclos de combustible. Hay muchos que han tenido otras líneas, hay otros en desarrollo,
Pero si uno mira todas las plantas en operación comercial que vamos a ver, tienen uno de estos dos ciclos de combustible. La central hay que mirarla, en realidad la central de carbón también hay que mirarla del mismo modo, o la de gas, como una parte del ciclo de combustible. Entonces hay dos caminos posibles. El uranio que reacciona, el que vimos que se parte, está en la naturaleza. Es el uranio 235, que está en una proporción menor del 1% en el uranio natural. Cuando veían fisiones, si no sabían muy bien de dónde venían, es porque hay una pequeñísima cantidad del uranio natural. Piense que si es menos del 1%, quiere decir que cada 100 kilos de uranio natural hay un kilito del otro. Pero es que con este uranio natural, sin hacerle ningún tratamiento especial, utilizando el moderador adecuado, que es agua pesada o grafito, como con grafito arrancó en el reactor de Fermi, esta sirve para la producción de energía eléctrica con un condicionamiento. Como su riqueza en neutrones es menor, porque tiene poco uranio fisionable, necesita reabastecer combustible en marcha. No es el problema insoluble, está perfectamente resuelto. Y el otro método es enriquecer el uranio natural para llevarlo alrededor del 4 o el 5% más o menos. Está muy lejos del uranio para explosivos, que necesita el 90% del explosivo de enriquecimiento de uranio. Este permite usar agua liviana como moderador y también para extraer el calor del reactor. Esa comodidad. Y el reabastecimiento de combustible, como tiene una riqueza de neutrones enorme, lo hacen abriéndolo periódicamente, cosa que antes se tardaba bastante tiempo, ahora asombrosamente en 3 semanas lo abren al reactor, cambian el combustible, tienen que cambiar y sigue corriendo. Cada uno de los ciclos tiene sus pros y sus contras, pero yo lo que les quiero señalar es que cada uno tiene una inversión enorme en algo. El que elige el camino de uranio natural tiene que tener su planta de producción de agua pesada. Es una planta química compleja y cara. El que quiere usar uranio enriquecido y quiere autoabastecerse de combustible y asegurarse de no tener problemas, tiene que hacer una planta de enriquecimiento de uranio, que es una cosa costosísima. En realidad su break-even es si uno tiene 12 o 14 reactores de uranio enriquecido, puede pensar en ponerse su propia central de enriquecimiento. Si no, tiene que comprarlo en otro lado. Bien, así que estos son los dos ciclos. Y los tipos de combustible también condicionan a los tipos de reactor y al nombre que tienen. Pero es fácil. Hay dos tipos en número apreciable en el planeta, de los que tienen recipiente de presión, los que tienen intercambiador de calor, como vimos, se llaman PWR, Pressurized Water Reactor. La W es porque el padre de todos estos fue Westinghouse, sin ninguna duda. Y el que genera el vapor adentro del reactor es el Boiling Water Reactor, es decir, el reactor en el cual el agua hierve en el reactor, que fue la escuela de General Electric. Del lado del uranio natural, el tema está en el cambio de recipiente, y eso les cambia ligeramente el nombre. Hay un reactor que lo vamos a ver en mucho más detalle ahora, que tenemos, que es el de tubos de presión, en el cual, vamos a ver el esquemita, es más fácil explicarlo con eso, pero en lugar de tener un recipiente de presión, tiene un recipiente que contiene el moderador y tiene casi 400 tubos de presión, que es donde se hace la reacción. Por eso se llama de tubos de presión. Ese es el reactor Candu, que es el que tenemos instalado en embalse. Y después está el de recipiente de presión, que es una cosa muy especial. Tan especial es que hoy en funcionamiento en el mundo hay solo dos y lo tenemos nosotros, que son las dos atuchas, que es el reactor
presurizado con recipiente de presión, el otro es con tubo de presión, PT, H por el agua pesada y water reactor. También los vamos a ver a los PHWR. Bueno, y aquí un esquemita de cómo es un PHWR, es decir, uno de agua pesada, pero que es casi como ver un PWR. Les puse acá en el costadito de la diapositiva, Eduardo Florio seguramente va a repartir la presentación, el esquemita que vimos antes de la primera para compararlo más o menos. Recuerdan que estaba el reactor, acá es donde está el reactor de Atucha 2 y el de Atucha 1 es igual. El generador de vapor encerrado dentro de la misma bóveda. Y después, como vimos, sigue una central térmica convencional. La única diferencia es, en primer lugar, acá están marcados esquemáticamente las aberturas, las vamos a ver en foto. Los canales de combustible tienen que ser accesibles en marcha en los reactores, tanto de recipiente como de tubo, de agua pesada, porque, como dijimos, como tienen pobreza neutrónica, hay que cambiarles combustible, hay que reabastecerlo en vuelo. Y lo otro, que no está dibujado acá, pero lo vamos a ver fotografiado, es la máquina que se encarga de hacerlo, porque eso se hace en marcha. Sería impensable parar el reactor todos los días para cambiarle combustible. Así que con esto lo que sí se consiguen son corridas muy largas, porque hay muchos Candú, por ejemplo, que han hecho corridas de 900 días, es decir, casi 3 años, porque como reabastece el combustible en vuelo, si no hay nada dentro del reactor que tocar en el mantenimiento, no lo paran. Bueno, esta linda foto, en los lugares para las centrales nucleares son lindos, en general los nuestros son preciosos. Esta es donde están las Atuchas, en la ribera del Paraná, en la localidad de Lima, ligeramente al norte, agua arriba de Zárate. Están sobre el beril continental, es decir, el río corre así. Esta es la mano donde está la Panamericana, digamos, del otro lado está Entre Ríos. Y acá vemos algunas de las cosas que hemos visto en el esquemita. Acá está el edificio del reactor, acá está donde se almacena el combustible, que en las de uranio natural es muy importante, porque no es que se le pone un paquete grande cada 2 años, hay que ponerle uno todos los días. El edificio de turbogenerador, y bueno, después su conexión a la línea 500. Acá a la derecha está Atucha 1, que si uno mira la foto completa es muy parecida, pero más chica. Es claro que el lápiz del diseñador fue el mismo. Y esta es una visión abierta de qué son las cosas que hay adentro de esos esquemitas. Acá se ve en un costado, en este inserto, el reactor. Como ven, tiene los canales de combustible, tiene toda la tapa con agujeros para poder cambiarlo en marcha y tiene los orificios para las barras de control y de parada, incluida la parada de emergencia. Acá está el reactor, está en el centro de este edificio. Para tomar un poquito de idea de las dimensiones, la foto aérea se ve que es grande, y es grande en serio. La esfera esta que contiene el reactor, el generador de vapor, tiene 56 metros de diámetro, de los cuales hay 1/3 sobre la superficie del terreno y 2/3 enterrados. A esta altura más o menos de la tapa del reactor es donde está, acá está una de las entradas, acá tienen donde está el nivel del terreno. Y de allí va para abajo. Bueno, muy bien. Acá está la interesante máquina que hace el cambio de combustible, ahora la vamos a ver, es tan grande que es difícil fotografiarla, pero tengo una foto. Bien, después todos los sistemas auxiliares para que funcione el reactor. Acá está este edificio donde están lo que se llama las piletas de combustible. El combustible, tanto el que se va a usar como el usado, se guarda en piletas por una gran ventaja. El agua tapa sus propias grietas. Es imposible que escape radiación de un recipiente que tiene agua. Pocas cosas tienen esa cualidad. Y el recipiente, el combustible nuevo se recibe en este edificio,
se prepara y se arma, hay dos piezas. El combustible de la fábrica viene el núcleo central, que tiene unos 6 metros de largo, 5 y algo. Tiene una pieza larga arriba y otra abajo que lo llevan casi a 12 metros de largo. Pero esas dos piezas van y vienen del reactor, se van armando a medida que va saliendo y van entrando. No vienen piezas nuevas con cada tramo de combustible. Acá se lo pone horizontal y se lo carga, que hay un simpático ferrocarril de cremallera subterráneo que viene desde el edificio de piletas, que va trayendo el combustible. Hay una máquina para verticalizarlo y después de ahí, en posición vertical, lo toma la máquina de carga y lo lleva a ponerlo en el reactor. De este lado están todos los sistemas auxiliares nucleares. Este es el lado de la sala de control y la parte administrativa, digamos, de la central, y acá no se alcanza a ver, viene el edificio del turbogenerador. Es este que está acá, y lo que se ve en amarillito acá es el generador. Ahora vamos a ver una foto. Bueno, así que vamos a hacer una visita visual por Atucha 2, que es lo mismo que uno va a encontrar en un PWR, exactamente lo mismo, excepto este tema de los orificios en la cabeza del reactor. Así que acá está el reactor con sus 9 metros de diámetro y tiene 21 metros de altura. Estas barras son las de control y parada. Así que acá están los conceptos de Fermi y de Seeler. Acá están las barras que controlan, ¿se acuerdan? El que metía la barrita y la sacaba dentro del reactor, y acá están las que bajan. Bueno, estas barras suben con un mecanismo externo, electromagnético, es decir, el único contacto entre la barra interna y la externa es el campo magnético, con un mecanismo de trinquete que la va haciendo subir por escalones, y en cada escalón traba. Bueno, esa traba, cualquiera sea la posición en la cual esté la barra, si se corta la corriente, baja. ¿Y cómo baja? Por gravedad, igual que la de Fermi. Lo único que el papel de la soga cortada y el contrapeso lo hace un mecanismo absolutamente más sofisticado, digamos. Pero el concepto es idéntico y sigue en vigencia desde diciembre del 42 y va a seguir. Bien, hubo que recurrir al lente de ojo de pescado para fotografiar la máquina, porque entre los 21 metros de altura del reactor y los 20 y tantos que tiene la máquina de carga, es difícil sacar la foto, pero acá ven, lo que vimos recién allá en posición a la altura de la sala del reactor, esto está tomado desde arriba, está tomado en realidad desde el puente grúa que maneja a la máquina de carga. Y acá está la máquina de carga, que lo que hace todos los días es, o a veces día por medio, tomar un combustible nuevo, lo mete adentro de sí misma, en una especie de sistema de revólver, tiene 6 alvéolos que contienen el combustible que viene, un lugar hueco para el combustible que va a sacar dentro del reactor, y otros 3 para las distintas herramientas que necesita para hacer la operación. Por supuesto que no hay nadie, no hay un alma cuando se hace eso, todo automático. Así que va, se posiciona, volvamos por un instante, acá se posiciona arriba del canal al que quiere cambiar, ya lleva su instrucción, afloja esta tapa con las herramientas, la va girando, después levanta. Recuerden que está trabajando contra un fluido que tiene 113 atmósferas, 113 bar, y que es el agua pesada que está dentro, es agua, digamos, nada agradable que haya una pérdida de eso. La estanqueidad es absolutamente perfecta y el mecanismo para conseguirlo es simple, es el peso de la propia máquina. La máquina pesa 25 toneladas y ejerce una presión sobre el anillo de entrada al canal que supera, pero por lejos, la que pueda crear la presión interna. También un mecanismo que funciona lo más bien desde hace, en el caso de Atucha 1, casi 50 años, a la perfección. Bien. Ok, ya vimos la máquina de carga. Acá están las piletas de combustible. Como ven, no sé si
cansan. A ver, cuando tengan la diapositiva de la presentación, quizás son muy profundas porque el combustible tiene muchos metros de largo. Así que hay un sector para el combustible nuevo, que es el que se arma y se envía, y después los sectores de almacenamiento del combustible usado. Y esta es la sala de control, que por cierto más sofisticada que lo que se solía usar hace algunos años. Bueno, y llegamos a la máquina eléctrica más grande de la Argentina hoy, que es el generador de Atucha 2, que con sus 746 megavatios es la máquina más potente del sistema en un solo eje. Y hasta que arrancamos Atucha 2 en el 14, esa máquina era embalse. Embalse tiene 660 megavatios. Así que bueno, son máquinas grandes, extremadamente confiables. El generador refrigerado por hidrógeno, y Atucha 2 es de 1500 vueltas. Atucha 1 es de 3000 y embalse también es de 1500. Este generador completo mide 60 metros de punta a punta, desde la punta de la turbina de alta. Tiene 2 etapas bajas y una de alta, hasta la punta de la excitatriz del generador. Los alemanes siguen aferrados a la excitatriz rotante. Anda muy bien, así que no hay comentario para hacer. Embalse, en cambio, que es tecnología americana, tiene excitatriz de estado sólido. Bueno, y nos dio su lindo trabajito armarla. El conjunto pesa más de 5.000 toneladas. En total, entre el edificio del reactor y los accesorios, montamos 40.000 toneladas de equipos para hacer Atucha 2. Bueno, y acá viene el esquemita del PWR, del PT HWR de embalse, el CANDU, del cual vamos a hablar hoy, y su diferencia con el recipiente vertical. Así que el reactor de embalse, recuerden que es la suma de los reactores de cada tubo. Cada tubo es un reactor en sí mismo. Tiene el combustible, el moderador y produce la reacción en cadena. Y el agua que está fuera en el tanque, esta es un agua de relativamente baja presión. Está a unos pocos kilos de presión. Y en lugar de haber una máquina, como es en el caso de las Atuchas, que pone y saca el elemento combustible por arriba, acá hay 2 máquinas, una en cada lado. El combustible está dividido en tramos de 60 centímetros, tiene 13 metros de largo el reactor más o menos, así que adentro de cada canal hay 12 o 14 elementos combustibles puestos. Entonces, cuando corresponde cambiar, tiene 2 máquinas idénticas en cada extremo. Una de ellas se abre el canal, mismo método que en el caso de Atucha, se abre el canal. Una de las máquinas introduce un tramo de estos de 60 centímetros, empuja a toda la fila, y en la otra máquina cae el combustible gastado, que ya lo lleva para las pilitas. Muy ingenioso el sistema, es un diseño canadiense realmente también excelente. Bueno, acá está el embalse, también en un lugar horrible, está en el embalse de Río Tercero, precioso lugar. Acá se ve el edificio del reactor. Esta es la torre de enriquecimiento de agua pesada. Acá está el edificio del generador y su playa de maniobras y los demás auxiliares. Bueno, hemos hablado entonces bastante de las centrales de fisión. Vamos a hablar de sus menos y sus más. Las centrales nucleares tienen un alto costo de instalación. Eso está claro, el costo, lo único que las puede superar es una hidráulica muy compleja. Es un costo realmente alto, el costo de operación es bajo. Combustible nuclear es pequeña cantidad, como hemos visto, es muy barato. Para tener una idea, el elemento combustible que usa Atucha 2 todos los días vale algo menos de $50.000, y comparen eso con 3 millones y algo de metros cúbicos de gas o 12.000 toneladas de carbón, que es lo que necesitaría una central térmica equivalente. Calculen el costo del combustible de ese gas y se van a dar cuenta que hay una diferencia abismal.
Después, cuando uno pone centrales nucleares, como nación, como país, tiene que afrontar los costos de infraestructura regulatoria y de seguridad. Entonces, si uno tiene una sola, es caro. Es el mismo si tiene 2, si tiene 3, o si tiene 40. Así que este es un costo que generalmente se desprecia, porque todo el mundo habla de la inversión en la planta, pero hay que recordar estos costos. Después está el tema de los riesgos de radiación. Los riesgos de radiación existen. Nadie puede decir que el riesgo de radiación es cero. Lo que sí se puede decir es que está absolutamente minimizado y que aún el personal que trabaja, el personal que trabaja afuera de la central, su absorción es cero. Para el que trabaja adentro del edificio del reactor, cuando el reactor está en marcha, hay un cierto grado de irradiación que no supera al que toma el hombre si se pasó una semana en Mar del Plata, en el año. Pero la radiación tiene un inconveniente. La radiación es invisible. Y el ser humano le tiene mucho temor a lo que no ve, pero muchísimo. Si no, comparen con lo siguiente: cada vez que hay una quema de neumáticos, hay una punta de curioso alrededor de la quema, que en realidad está tomando cucharadas de cáncer por el producto de la combustión del neumático. Pero como lo ve, al neumático no le tiene tanto miedo como a una radiación que no ve. Esto es inevitable, lo que hay que recurrir es la educación y a la demostración de que realmente la gente no absorbe dosis. El manejo del combustible usado, del cual se habla mucho, y protestan por qué lo mantienen, por qué está ahí, por qué lo tienen tantos años, qué piensan hacer con él. ¿Qué pensamos hacer con él? Está clarísimo. El combustible, llamémosle quemado en un reactor de fisión, reciclándolo por medio de un proceso que se llama reprocesamiento, puede servir para utilizarlo en otros tipos de reactores. Y es más o menos como si uno reuniera todos los gases de combustión de su auto y los usara para fabricar nafta de nuevo. Este es el mismo caso, así que el tema es que si uno lo reprocesa, tiene que mandarlo a reutilizar o volverlo a guardar. Por eso es que el combustible usado, hasta que sea económicamente viable utilizarlo, ya hay naciones que lo utilizan, Japón y Francia lo utilizan regularmente, y China lo va a utilizar, creo que a partir dentro de 5 años. Y después entonces que uno reutilizó el combustible, le quedan sí los residuos radioactivos de larga vida, cuya vida impresiona, pues son cifras no compatibles con la escala humana. Pero la ventaja que tienen es que si bien son de larga vida, son de bajísimo volumen. En el living de una casa grande entra cómodamente 20 años de residuo o 40 de residuo radioactivo de larga vida de las 3 centrales de la Argentina. Así que el hecho está en embeberlos en vidrio, técnica que está perfectamente dominada, y almacenarlos bajo tierra en lugar seguro. Bueno, en primer lugar, las centrales nucleares son de energía de base. La central nuclear ande día y noche, llueva o no llueva, haya gas o no haya gas, haya viento o haya sol, sigue funcionando, y encima tiene almacenado en la propia central, todas tienen por lo menos un año de funcionamiento, así que ni siquiera está sujeta a problemas del transporte del combustible. Su larga vida útil, que ha sorprendido a todo el mundo. Recuerdo que la vida de diseño de Atucha 1 era 25 años. Ya lleva 46 andando y estaba para extenderlo por otros 25. Así que viven mucho tiempo. Después, no consumen ni hidrocarburos ni carbón, utiliza uranio que no sirve para otra cosa. No produce
claramente gases de efecto invernadero, y esto es algo que debiera tenerse en cuenta. Y por otro lado, también debiera tenerse en cuenta, y eso nos interesa a nosotros, los ingenieros, es que lo nuclear es un gran disparador científico, tecnológico e industrial. Y si uno mira donde hay más concentraciones de centrales nucleares, es donde hay más progreso científico, tecnológico e industrial. Bueno, unas palabritas por la fusión. Hay un proceso que es medio como al revés, que describimos, que es juntar átomos más livianos para producir átomos más pesados, y ese proceso también es exotérmico, libera una cantidad de energía enorme. El problema es que ese proceso, mientras que la fisión se produce a temperatura ambiente, hay que hacerlo a enorme temperatura, expresiones y densidades. Con lo cual, uno dice, ¿pero qué? Y a pesar de eso, todavía no se ha hecho la primera central. Bueno, el tema es que hasta ahora el único método de detonar el proceso fue detonarlo precisamente. Cuando los físicos descubrieron esto, que fue más o menos al mismo tiempo que la fisión, Eddington empezó a hablar de esto en los años 30. Después que explotó la primera bomba atómica, enseguida se le ocurrió a alguien, estas condiciones de altísima temperatura, estamos hablando de millones de grados de temperatura, son las que hay en el seno de una explosión termonuclear. ¿Por qué no usamos la bomba atómica como espoleta y que esa detone la bomba de hidrógeno? Y bueno, lo hicieron rápido, ¿eh? 7 años después de la primera explosión de fisión, ocurrió la primera explosión de bomba de hidrógeno. Para la central falta bastante. Porque, ¿cómo hace uno esta reacción? ¿Dónde consigue tener un horno en el cual puede estar a temperaturas de mayores a 10 a la séptima grados Kelvin? Bueno, la idea nace allá por el 50 en Rusia, nada menos que a Sájarov se le ocurre. También se plasmó en los Estados Unidos unos años después en el laboratorio de plasma de Princeton, es crear un plasma acelerado magnéticamente en el cual el propio campo magnético lo tenga confinado dentro de un toro. Y aquí viaja este plasma a enorme velocidad y adentro tiene las condiciones de presión y temperaturas necesarias para que haya fusión. En el 61, 62, 63 ya se produjeron reacciones de fusión en este tipo de cosas confinadas, pero duraron millonésimas de segundos. La cosa va avanzando a lo largo de los años, han pasado ya 60 años de eso, hoy ya se mantienen en laboratorios como el ITER, que está en Europa, se mantienen durante algunos segundos. Ya la cosa ha pasado por muchos órdenes de magnitud de avance, y se imaginan que este aspecto va a tener un reactor de fusión. Acá adentro está el toro en el cual se produce la energía, esa energía es capturada de alguna forma, seguramente será transmitida a agua en última instancia, y de allí tendremos un reactor que tiene las siguientes ventajas y desventajas. Combustibles abundantes, muy abundante. Radioactividad es bajísima. Esto se corta de nada la reacción, porque donde toca algo se cortó el plasma. Pocos desechos y de muy corta vida. La seguridad intrínseca es alta, justamente por este hecho que es más fácil que se pare que mantenerlo andando. Las desventajas, el costo de desarrollo es altísimo. Acá vemos quiénes son los socios que están financiando el proyecto: China, Corea, la India, Japón, la Unión Europea completa, Rusia y los Estados Unidos. Además participan algunos otros países como asociados, pero los que ponen el monto monumental que hace falta para este desarrollo son estos. La máquina va a ser muy compleja, no hay ninguna duda.
Y la mayor desventaja que tiene para hablar de ella hoy es que todavía no la tenemos ni sabemos cuándo va a estar. Así que se seguirá hablando del tema hasta que al final se dé, y en ese caso, si se consigue esa producción, realmente es casi el reactor ideal. Combustible abundante, poca radioactividad, poco desecho y de corta vida, parece ser la máquina ideal. Así que bueno, lo único que estoy seguro es que yo no lo voy a ver andando. Bueno, volvamos a las centrales de fisión que nos ocupan y cómo se llegó a la producción de energía nuclear, y también vamos a ver en qué mercado se metió esa. Las tres primeras plantas arrancaron en el 54, una en Obninsk, en Rusia, que hasta hace poco andaba. Calder Hall en Gran Bretaña hacia el 56, que después se cambió por los Magnox, así que esa entiendo que está totalmente decomisionada y demolida también. Y Shippingport en USA, que no sé en qué estado está, y fueron tres reactores distintos. Este era de uranio natural, este era de uranio natural con grafito, un tipo de reactor que no vivió mucho, y este sí era un PWR, era un recipiente de presión, el típico Westinghouse. En realidad, este se ensayó porque este iba a ser el prototipo del propulsor nuclear. Ya estaban dando el propulsor nuclear grande, de los portaaviones. Ya en el 55 se hace el primer, 10 años después de la explosión atómica, se hizo el primer submarino nuclear, el Nautilus. Ops, bueno, un poquito de agua. Bien, sigamos. Bueno, ¿en qué industria se metieron estos reactores de producción de energía? Se metieron en la industria de generación eléctrica, que había nacido poco antes de la teoría de Einstein, en el 1882. Acá está el primer generador eléctrico de red en el planeta. Una caldera carbón, por cierto, máquina alternativa de vapor monocilíndrica, hasta acá en la punta, 700 RPM, y generaba la friolera de 90 kilowatts. Con los cuales abasteció a 19 clientes iniciales. En septiembre, esta la hizo Edison en Londres, y en septiembre de ese mismo año hizo la segunda central en Nueva York, bastante más grande, con 6 de las mismas máquinas. Bueno, de este humilde origen de 90 kilowatts, la industria de generación eléctrica del planeta ha ido a parar a esto. Ya para cuando arranca el reactor de Fermi en el 42, había en el mundo, esto es potencia instalada en el mundo, había 150.000 megavatios más o menos instalados en todo el mundo. En solo 80 años hemos ido a parar a 7.300.000 megavatios de potencia instalada. Esto es un crecimiento que ya la querrían muchos, haber tenido el éxito de la industria de generación eléctrica. Y la energía generada ha seguido, naturalmente, más o menos el mismo camino, porque la potencia instalada debe adecuarse a la energía consumida. Ya que encima en la energía eléctrica en alterna al menos no hay forma razonable de almacenarla todavía. Bueno, la máquina de Edison en el 1882 andaba a carbón, y el mundo en el 2019, a pesar de toda la cháchara al respecto, sigue andando bastante a carbón. Prácticamente el 40% de la energía del mundo se produce con carbón. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo desesperado, porque con semejante crecimiento, durante años hubo naciones como China que instalaban una carbonera de 1000 megas por mes. Han hecho un esfuerzo gigantesco, y más o menos estas son las proporciones de hace 10 años. El carbón era el 40, así que está ahí. Prometen siempre que el año que viene baja. Bueno, veremos. Lo nuclear se hizo su nicho acá, se hizo su nicho del 11%, medido en energía. Esa salvedad se las hago porque es interesante. Les muestro el segundo bullet de esta diapositiva.
Es cierto, abastecen el 11 del consumo eléctrico mundial, pero son el 6 de la potencia instalada. Quiere decir, esto refleja el altísimo factor de carga de las centrales nucleares, que normalmente está arriba en el 90% o un poquito arriba. Hay hoy 442 centrales nucleares en operación en 32 países, con una potencia instalada de, digamos, 400.000 megas. De esas 442, 48 son de uranio natural y las 394 restantes usan uranio enriquecido. Y acá viene una salvedad. Recuerdan que yo hablé de lo enorme del costo de las plantas de enriquecimiento de uranio y la necesidad de amortizarlo sobre una cantidad interesante de centrales propias que le garanticen el consumo. Por lo tanto, las naciones que la construyeron las plantas de enriquecimiento de uranio por razones de defensa, no por razones eléctricas, naturalmente fomentan la instalación en su propio territorio de centrales de uranio enriquecido para darle carga a las otras y amortizar algo que invirtieron en defensa. Nunca viene mal amortizarlo en el mercado comercial. Así que 251 de las 394 están en naciones, cinco naciones que tienen plantas de uranio enriquecido que nacieron para la defensa. Bueno, ¿y cómo viene avanzando esto? Viene avanzando en una forma interesante dentro de los modestos números del número de centrales nucleares, pero hay hoy 52 centrales nucleares en construcción en 20 países. Lo que ocurre es que si miramos esto, no lo hice, pero lo miramos hace 25 años, esto no tenía ningún parecido con esta proporción. Las 52 son 3 en América, 16 en Europa y 33 en Asia y Medio Oriente, incluyendo China. Imagínense, América tiene una en la Argentina, el CAREM, que ahora vamos a hablar de él, una tiene Brasil, está paralizada, es como Atuchador, está paralizada, como estuvo Atuchador en su momento, y Estados Unidos tiene una en construcción. El milagro de la construcción hoy de centrales nucleares es China. En el 2000 tenía 3 centrales en operación, en 4 en construcción. Hoy tiene 49 en operación y 10 en construcción. Una evolución asombrosa. Los reactores del mundo tienen 18.400 años de experiencia operativa acumulados. Todos han de mostrarse centrales de base de muy alto factor de carga. Tengo que mencionar los 3 accidentes graves. Hoy no vamos a hablar de accidentes, pero si alguna vez quieren hablar de accidentes de las centrales nucleares, con todo gusto hacemos una charla específicamente sobre esto. Accidentes graves ha habido 3, uno solo con víctimas fatales, fue Three Mile Island en Estados Unidos, Chernobyl en Rusia, que fue el que tuvo víctimas fatales, y Fukushima en Japón 2011, que es muy reciente. La industria nuclear, como la aeronáutica, aprende de sus accidentes y mejora sus productos. Esto se hace permanentemente en conjunto para todo el mundo, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, Naciones Unidas, y la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares. Bueno, y último capítulo, ya van a estar muy cansados, las centrales nucleares en la Argentina. Bueno, lo nuclear en la Argentina nace en 1950, justamente se han cumplido los 70 años hace poco, y rescaté este párrafo de la disposición que crea la Comisión de Energía Atómica para asegurar la capacidad autónoma y soberana en energía nuclear. Esto hoy es moneda corriente. En 1950 era muy interesante decir esto. Todavía no había entrado en la primera central nuclear en funcionamiento. Bueno, en el 68, recuerdan la opción entre los 2 ciclos de uranio natural y el de uranio enriquecido, la Argentina opta por el de uranio natural. ¿Por qué? Porque es aquel que, con una inversión más o menos al alcance de una nación de industrialización media, permite la autonomía soberana en el suministro de combustible. Es impensable largarse con un programa para hacer 1, 2, 4 centrales a hacerse la propia planta de enriquecimiento de uranio para abastecerla completa. Bueno, se contrató la central llave en mano con Siemens.
Así que el contenido local de esa fue la obra de construcción y el montaje, y el resto prácticamente se importó de Alemania. Se hizo en muy corto tiempo, nunca pudimos volver a igualarlo. 6 años después se puso en servicio con sus 250 megavatios, que hoy son 350. No solo ha envejecido bien, porque lleva 46 años andando, sino que está más joven que cuando empezó. Tiene 100 mega más de potencia que el día que se inauguró. En el 74, al mismo tiempo que se estaba terminando Atucha 1, se contrata la central de embalse con Canadá, que es el reactor de tubos que hemos visto de tipo Candú, que es hoy el preferido nuestro como alternativa para el futuro. Pero ahí ya se había aprendido mucho. El contrato incluyó la transferencia de la tecnología Candú a la Argentina y un alto contenido local. Y así se hizo. Bueno, tanto se hizo que en algún momento a los canadienses no le estaba yendo bien con el negocio y finalmente la CONEA entró como parte del arquitecto ingeniero del proyecto. Entre el 70 y el 80 se trabaja mucho en la minería y producción de uranio natural para abastecer las centrales y en la fabricación local del combustible. Es una fabricación extremadamente compleja, tanto para Atucha como para embalse, con todo éxito. Así que se pudo abastecer perfectamente las centrales. En el 84, así que no se pudo igualar el tiempo de Atucha 1, que fue récord realmente, récord en el mundo. Entra en marcha embalse, antes de lo cual en el 79 ya se había contratado con Siemens para la central nuclear Atucha 2, un PHWR similar a la Atucha 1, con el doble potencia, con la condición de altísimo contenido local, cosa que se consiguió, y participación de la CONEA como arquitecto en la empresa que se hizo arquitecto ingeniero del proyecto, que se llamaba ENACE. Así que ya había gran puesta de pantalones largos para la Argentina. Era dueña de la tecnología Candú, exige alto contenido local y participación en ser el arquitecto ingeniero del proyecto. Bien. Acá tengo un problema que... Bueno. Han aparecido una cantidad de gente que está esperando, Eduardo, para entrar, que me tapa la parte de arriba de la diapositiva. Quizás la voy a poner más chiquita. Bueno, sé lo que dice. Allá en el renglón ustedes lo están... Ahí, sí, gracias. En el 80 se contrata con Sulzer, que era parte del paquete de Atucha 2, ese contrato, la construcción de la planta industrial de agua pesada para alcanzar también la autosuficiencia en la provisión de agua pesada. 84 entra en servicio embalse. En el 88 la CONEA produce la primera puesta de pantalones largos nucleares real de la Argentina. No fue Atucha 2 la primera vez que se puso los pantalones largos en la Argentina en el tema nuclear. Fue en el 88, el reactor de Atucha 1 tuvo un inconveniente interno serio que requirió reemplazar los internos del reactor. El proveedor alemán no tenía ningún entusiasmo en hacerlo y pasó un precio disparatado, y dado que ya habían expirado todas las garantías y todo lo demás, la CONEA dijo, lo hago yo sin el diseñador original, y lo hizo. Esto para mí marca un punto de inflexión en la parte nuclear de la Argentina. En el 90 comienza a producir la planta de agua pesada, con lo cual el ciclo combustible de uranio natural queda totalmente autosuficiente. Bueno. Ahora he tenido un problema, que debe ser mío seguramente.
¿Se ha perdido el audio? No, perdí la capacidad de avanzar con el... Eso me imagino que es problema de mi... A ver si es que el tener este puntero... Sí, era tener el puntero láser este. Bueno, menos mal. Así que ahora van a ver la flechita, lamentablemente, pero es preferible, pero van a poder leer la diapositiva. Bueno, en el 85 comienzan malas noticias. Empieza a paralizarse el proyecto Atucha 2, que estaba iniciado desde el 79. En el 94 se produce la creación de Nucleoeléctrica Argentina, S.A., NASA, con las debidas disculpas para unos parientes pobres que tenemos en Houston, para operar y construir las centrales nucleares argentinas. En el 2000 se produce lo que hubiera sido una catástrofe, si no fuera porque ya la Argentina estaba decidiendo hacer las cosas por sí mismo. Siemens cierra su división nuclear. Desaparece. En el 2005 se decide el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino con la decisión de completar el proyecto Atucha 2 con recursos nacionales. Se crea la estructura jurídica para la ejecución y NASA queda designado arquitecto, ingeniero y tecnólogo del proyecto, y en esa base lo encaró y afortunadamente lo completó. En el 2009, ya con la certeza de que Atucha 2 se completaba, se hace por ley el Plan Nuclear Argentino que está vigente hoy. 2 centrales más, la extensión de vida para Embalse y Atucha 1 y la construcción del proyecto CAREM. El CAREM lo explicamos después, es un reactor de diseño argentino muy interesante. En el 2010 se inicia el proyecto de extensión de vida de Embalse. Los reactores CANDU tienen un método muy interesante de extensión de vida. A los 30 años se cambian los tubos del reactor y automáticamente se extiende la vida de la central por otro ciclo de 30 años. Ya varios lo hicieron, ahora lo hizo Embalse, y seguramente por otros 30 más. Así que tienen asegurada larga vida los reactores. Y en el 2014 arrancamos Atucha 2. También en el 14 se emite el plan detallado con respecto a la ley 26.566, que indica construir un reactor CANDU, llamado el Proyecto Nacional, porque iba a ser construido con elementos nacionales, ahora vamos a ver con qué, y un reactor PWR de uranio enriquecido, denominado Hualong, y este nombre se ha hecho nombre propio acá en Plaza, así que por eso lo menciono así, ambos proyectos con financiación china. En el 2014 también comienzan las obras del proyecto CAREM. ¿Qué es el CAREM? Es el reactor modular de diseño argentino. El SMR, que es como se los conoce en el mundo, es el Small Modular Reactor, son reactores de bajas potencias con la capacidad de aumentarla modulando, agregando módulos de la misma potencia. Ciclo combustible de uranio enriquecido y agua liviana, es compacto y muy simplificado, es de la familia de los de reactor de presión, pero la circulación del agua de enfriamiento se produce por termosifón, no tiene bomba de circulación principal. Y otra cosa muy interesante, tiene los generadores de vapor metidos adentro del recipiente del reactor. Acá lo vemos, acá tenemos nuestro amigo el esquema de la PWR, y acá está el CAREM, que tiene los mismos componentes, están todos adentro de este recipiente. Tiene en los amarillos acá son los generadores de vapor, perdón, los generadores de vapor, y después tiene las barras de control metidas adentro y, como dijimos, no tiene bomba de circulación. Así que está todo autocontenido. El agua se calienta en el reactor, baja por los generadores de vapor, sale para ir a la turbina y vuelve a entrar por el fondo, y así circula este que solemos llamar termosifón. Bueno, esto se empezó a construir en el 14, un prototipo de 25 megavatios a escala
comerciales, el producto comercial que están imaginando es o de 60 o de 120. Este es el prototipo, pero es un prototipo que va a permitir demostrar todas las capacidades de esto, porque no hay ningún reactor de este tipo andando en el mundo. Así que como hay que ponerlo en la red para realmente probarlo como planta de generación de energía y así tratar de poder venderlo, se decidió construirlo en el sitio de Tuchin 2 para aprovechar toda la infraestructura que hay. Acá absolutamente tiene de todo, desde el servicio de bomberos hasta la conexión a la red de 500 kV para sacar la energía. Bueno, en el 2015 Atucha 2 entra en servicio comercial y acá en el 2015 salgo yo de servicio comercial, ya para retirarme. Yo había cumplido mi misión, que era terminar Atucha 2. En el 2015 comienzan las tareas del proyecto Candú nacional, y ¿con qué se contaba para hacer esto? Es decir, ¿por qué se decía hacer un proyecto nacional? Porque teníamos todo. Vamos bullet por bullet. Teníamos la propiedad de la tecnología, como recordarán, como consecuencia del contrato de embalse, planta de agua pesada, la planta de fabricación de combustible, la experiencia del ARN en el licenciamiento, ARN en la autoridad regulatoria nuclear, la experiencia de la autoridad reguladora para este licenciamiento, 30 años de excelente experiencia operativa de embalse y NASA arquitecto ingeniero de Atucha 2 y también de la extensión de vida de embalse que se había iniciado ese mismo año. ¿Qué más contábamos? Con el clúster de proveedores y contratistas formados y calificados desde la construcción de embalse, desde la primera etapa de Atucha 2 y después en la segunda y durante la extensión de vida de embalse. En 2015 además hizo un proceso adicional de selección y calificación para que se inscribieran nuevos candidatos, del cual surgieron más de 70 nuevas empresas calificadas. Todos los componentes que se cambiarían al reactor de embalse para extensión de vida serían fabricados localmente, incluidos los tubos de presión, los alimentadores del reactor, los generadores de vapor y los intercambiadores. Bueno, así que acá estaban las 3 centrales en funcionamiento y, lo que es más importante, las 3 plantas del ciclo de combustible. La planta de producción de agua pesada de Neuquén, la planta en la cual se hace el dióxido de uranio, que se está instalando una nueva en Formosa. Traje una maqueta de la que se está construyendo, y la planta de Conuar, que es donde se arma el combustible, se producen los componentes metálicos del combustible, y además en esta fábrica se hicieron todos los componentes del reactor que se le cambiaron a embalse para su extensión de vida. Así que embalse sale a fines del 2015 para realizar su extensión de vida, y claramente hoy, con el beneficio de que hayan transcurrido 5 años, podemos asegurar tranquilos que el proyecto nacional tendría un contenido local del orden del 70%, porque fue absolutamente exitosa la fabricación de componentes para el reactor Candú en la Argentina. Siguió avanzando el proyecto nacional Candú y la negociación con China por el proyecto Hualong, y el proyecto Karen también siguió avanzando. En el 2018 aparece una decisión formal, se produce una decisión formal de cancelar el proyecto nacional Candú de uranio natural y proseguir únicamente con el proyecto de uranio enriquecido de China. No solo eso, sino que la decisión incluyó el cambio de forma de contratación del proyecto Hualong, en el cual NASA tenía el rol parcialmente de arquitecto ingeniero y por supuesto el de propietario y operador, y se limita a NASA exclusivamente a ser propietario y operador de la central. Y lo que indica la absoluta decisión de terminar con la tecnología de uranio natural y agua pesada es que se anula el pedido de licenciamiento a la autoridad regulatoria para la construcción del proyecto nacional. El proyecto Karen continuó avanzando, tengo entendido que con serias dificultades presupuestarias, cosa que se vio confirmada más adelante. Bien, bueno,
Esta es la parte negativa del panorama. Este panorama 2018-2019 quedado malísimo. Entonces, como uno siempre que menciona algo malo, tiene que decir, siempre le preguntan, ¿usted ha propuesto algo? Sí. Nosotros desde afuera, que junto con el doctor Andrés Kreiner, de la Asociación de los Profesionales de la CONEA y de la Actividad Nuclear, y el doctor Gabriel Barceló, ex CONEA, del Instituto de Energía Scalabrini y Ortiz, el IESO, elevamos al Gobierno Nacional una propuesta completa para preservar el patrimonio nuclear nacional en forma compatible con la muy difícil situación de las finanzas nacionales. No trataríamos de llevar algo que estuviera totalmente fuera de lugar en una crisis como la actual. En la parte atinente al proyecto nacional Candú, proponemos la propuesta 2 etapas, una que se aplique inmediatamente y una de aplicación en función de los eventuales recursos disponibles. La etapa de aplicación inmediata consiste en anular el acto administrativo que canceló el proyecto nacional el año 2018 y recuperar su vigencia en el patrimonio de NASA dentro del marco de la Ley 26.566. Esto es un tema exclusivamente de decisión política, bueno, el costo del acto administrativo, el costo de hacer las actas de accionistas correspondientes. Y ahí esto sí tiene inversión, pero comparado con los números que se manejan en el sector energético es pequeña. La planta de agua pesada se está deteriorando en forma exponencial y, en nuestra opinión, corre peligro de transformarse en irreparable ese deterioro. Por lo tanto, lo que proponemos es que se inviertan los montos necesarios para recuperar las capacidades operativas requeridas y para mantenerse lista para producir cuando les sea requerida. Estas inversiones son mayoritariamente en pesos, pero en fin, como ahora está de moda dar equivalente dólar de todo, estimamos un equivalente dólar del orden de los 40 millones. El tercer punto tampoco tiene costo, que es recuperar la documentación del proyecto. Tememos que en este proceso de anulación y de pedido de cancelación de la documentación licitatoria pudiera haber alguna dificultad con la documentación. Esto si la hay que resolverla de urgencia. Y a continuación viene Bien, ahora sí. Viene a reprogramar el proyecto, es simplemente tarea intelectual esta, no es de inversión, para comenzar el proyecto de una forma distinta. Debido a la situación de la industria manufacturera, metalmecánica y eléctrica argentina, consideramos que el proyecto nacional debiera contribuir a salvarlos, a sabiendas que si se llega a construir la central china, la cantidad de componentes metalmecánicos y eléctricos, tratándose de un proyecto llave en mano y el primero de su especie, va a seguir el mismo camino de Atucha 1, va a ser muy pequeño. Entonces, este clúster que tenemos de proveedores estaría condenado a la desaparición. Entonces, la propuesta nuestra es: programemos de manera tal de comprar primero los componentes locales y a medida que van llegando almacenarlos para que cuando la situación mejore se pueda lanzar la obra. Y no apresurarse a lanzar una obra que podría quedar detenida por falta de fondos y a los proveedores que hayan desaparecido. Creemos que esta forma de hacer el proyecto, en la cual tenemos suma experiencia, porque si hay alguien que sabe cómo almacenar componentes para después lanzar la obra, es NASA, por el caso de la paralización de Atucha 2. Y después vendría la segunda etapa, en función de los recursos disponibles, no será mañana, pero será en algún momento, comenzar a lanzar estas compras programadas, recordando siempre que se trata de inversiones en moneda local de efecto inmediato en la economía nacional.
Nuestra propuesta incluye varios otros temas, pero como he hablado mucho del CAREM, debo decirles que incluye la prosecución del proyecto CAREM prototipo y las investigaciones en procura de dominar la tecnología de enriquecimiento de uranio. Esto lo consideramos indispensable para el éxito comercial futuro del CAREM. Y les doy las gracias por la paciencia. Bien, José Luis, muchísimas gracias, realmente ha sido excelente. Para poder continuar, te voy a pedir por favor que dejes de compartir la pantalla entonces para poder hacer las preguntas correspondientes. Stop share. Muchas gracias. Bien, desde ya creo que ha sido magnífico lo que hemos escuchado y vamos a dar la oportunidad a algunas personas a hacer algunas consultas. Además de decirte que hay una gran calificación de excelente la exposición que hemos escuchado. Bien, le vamos a darle entonces la palabra a... Bueno, son tantos los saludos y salutaciones que me perdí. Gabriel Salas, por favor, tiene que hacer una consulta relacionada con las bombas de recirculación. Gabriel Sala, si usted aprieta la tecla espaciadora, puede, por favor, ponerse en pantalla y consultar lo que usted quería preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta en realidad estaba referida a un comentario que se había hecho a lo largo de la presentación con respecto al proyecto CAREM, donde la circulación de agua era por circulación natural, o sea, no usaba bombas de recirculación. La pregunta estaba referida más que nada desde el punto de vista de si era por un ahorro energético o por una cuestión de que acceder a esas bombas resulta dificultoso. ¿Me escuchan? Escucho. Escucha, Gabriel. Escuchamos. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias. Sí, en realidad la idea de no tener bomba de recirculación es en primer lugar abaratar el costo. Si usted tiene bomba del primario, para empezar tiene que tener dos. Después ya tendría que tener una contención totalmente distinta, porque la bomba es exterior al recipiente del reactor. Así que son esas, creo yo, las dos condiciones, y en una máquina tan pequeña la incidencia de las bombas de circulación es muy grande. Está por probarse si el sistema funciona, por cierto. Es por eso que es tan necesario, y venimos insistiendo hace tanto tiempo, en terminemos el prototipo, porque el concepto del termosifón en reactor nuclear no está comprobado aún. Perfecto. Muchas gracias. Con respecto a las preguntas, José Luis, evidentemente surge una que es muy difícil, me imagino, contestar porque es más de tipo político, pero lo vamos a hacer. Y se relaciona con el proyecto del reactor chino. Por lo que hemos escuchado, parecería de que no fuera la mejor elección que tendríamos que hacer, pero quisiera, en todo caso, si lo puedes reafirmar. A ver, el reactor chino es excelente. Yo dirigí el comité que precalificó al reactor chino. Trabajamos 5 años para elegir entre todos los proveedores y por suerte no nos equivocamos. Digo por suerte porque los dos grandes proveedores de Occidente desaparecieron. Westinghouse quebró y lo mismo le pasó a Areva en ese interín. Bueno, pero volvamos a esto. Así que el reactor chino es excelente. La máquina va a andar fenomenalmente bien. Lo que nosotros dijimos es, pero esto lo dijimos cuando formulamos el plan 2014, es una excelente adición a la demanda de energía
del mercado argentino. Y una buena oportunidad, ya que tiene una excelente financiación, para hacer la prueba con la tecnología de uranio enriquecido. Pero el Plan 2014 lo dice claramente, hay que continuar con la tecnología soberana, por este problema que tiene el uranio enriquecido. Nosotros no lo producimos, por lo tanto vamos a depender del exterior para recibir el combustible para nuestro reactor. La Argentina tiene una amarga experiencia al respecto del año 81, en el cual el uranio enriquecido que estaba destinado a uno de los reactores de investigación que se había vendido a Perú fue embargado por los Estados Unidos. Es decir, el suministro del combustible de un tema comercial y muy agradable se puede transformar en una pesadilla en cualquier momento. Si uno tiene un reactor de esos y todo lo demás, la tecnología propia, bueno, capeará como pueda la tormenta de la falta de combustible y ya veremos. Nuestra preocupación es si uno abandona la tecnología que sí tiene y le pasa esto en un hipotético futuro, las relaciones con China no podrían ser mejores de lo que son hoy de ninguna manera. Ha pasado a ser de ser insignificante como socio comercial a ser el primer socio comercial de la Argentina en compras y en ventas. Y además ha revelado una actitud amistosa, tan amistosa que cuando le pedimos que financiara el proyecto nacional, también accedieron, con tal de vender su producto, naturalmente, pero está muy bien, en una política comercial sana. Así que lo que nosotros creemos es que el reactor chino solo es una mala opción. Combinado con la supervivencia de la tecnología propia, es una buena elección. Hoy el apremio por los megavatios no es muy grande. Hoy convendría en realidad no iniciar ninguna central. Falta terminar estos benditos 3.000 megavatios de renovables que están faltando, que no se terminan más. Han vuelto a extender los plazos para hacerlo. Y bueno, la depresión que afecta a nuestra economía es por todos conocida, así que simplemente para amargar la tarde serviría recordarla. Así que nuestra opinión es el reactor chino, que era una opción posible y buena en una Argentina en desarrollo, combinado con el proyecto nacional, es una mala opción por sí solo. Esto no califica a la máquina misma. La máquina sigue siendo tan buena en un caso como en la otra. Bien, una pregunta relacionada con aspectos quizás comprometidos, que es la influencia que pueden tener en la construcción de las centrales nucleares aquellos grupos llamados ecologistas y preocupados por el medio ambiente. Seguramente en tu larga gestión relacionada con la energía nuclear debes haberte encontrado con la situación de tratar de convencer a esos grupos en base a conversaciones o diálogos o inclusive distintos papers, etc. Nos gustaría que nos pudieras transmitir alguna de esas experiencias y cómo ves que es la situación en la actualidad. Bueno, gracias Eduardo, sí, me recordás un poco mi edad también, porque yo conocí la época en que la energía nuclear era el niño mimado de la Argentina, y también conocí amargos momentos de oposición violenta durante la construcción de Atucha 2, segunda etapa ahora, debe haber sido en el 10 o el 11, un comando de Greenpeace nos asaltó la planta. La gendarmería estuvo a punto de abrir fuego. Y meses después asaltaron Embalse. Después se calmaron, así que también he conocido un periodo un poco más de calma. La licencia social es muy complicada. La central necesita la licencia social. La central nuclear necesita tres cosas: una fuente de enfriamiento importante, conexión dura a la red eléctrica y una población no hostil. Lo que nosotros en la Argentina podemos decir es que la población de los dos lugares en donde
tenemos centrales, es fanática de las centrales, no es que esté en contra de ellas. Y se obtuvo esa licencia social para la extensión de vida de embalse perfectamente. Va a ser muy duro conseguir permisos para construir nuevas centrales. Con lo cual creo que van a ser cada vez más favorecidos los sitios que ya las tienen. Tenemos una cantidad importante de provincias que se ha declarado no nuclear, algunos casos bastante irónicos, como el caso de la provincia que es dueña de INVAP, que se ha declarado no nuclear. Pero bueno, y va a haber que enfrentarla. Es difícil todo hoy. Conseguir licencia para instalar líneas de alta tensión, hablando de mi experiencia en Transener, es extremadamente difícil. Todo el mundo quiere que pase por el campo de al lado, nunca por el de él. Y ingresar a los centros urbanos con líneas de 500 hoy es impensable. Ya va a haber que ir preparando la billetera para ingresar con cable. Bueno, así que conclusión, es un tema muy difícil, no está resuelto. Estos grupos han ejercido un exceso de agresividad, lleva de hecho a cometer delitos. En cuanto a la oposición sana, conversaremos y discutiremos como siempre. Bien, hay una pregunta relacionada con la central Atucha 1 y se refiere a si hay alguna dificultad o bien está en marcha la posibilidad de extensión de su vida en Atucha 1. Bien. El proceso de vida de Atucha 1 es muy distinto de extensión de vida de Atucha 1, es muy distinto del de embalse. El de embalse es por diseño, se hace una vez cada 30 años. Uno va, la para en el caso nuestro, para 3 años y hace la extensión y sigue viaje. El de Atucha 1 es típico de los tipos de reactores PWR, se van cambiando piezas de poco a poco. El programa Atucha 1 está en ejecución, está en plena ejecución. Y va a tardar otros 3 o 4 años en completarse, seguramente. Bien, o sea que estamos tranquilos de que Atucha 1 va a seguir progresando, sin inconvenientes. Mira, yo estoy asombrado. Cuando Atucha 1 estaba en la red allá por los años 80, se paraba Atucha 1 y salía todo el Gran Buenos Aires. Era una máquina gigante, era la máquina más gigante del sistema. En aquella época todavía tenía sus 250 originales. Bueno, yo estoy asombrado, yo no sé qué pasa con el despacho, pero sale Atucha 1, que es un juguete hoy. Y tiene problemas el despacho por todos lados. Así que bueno, sí, parece ser bastante necesaria para el sistema. La única razón por la cual se va a parar Atucha 1 es que resulte, no sé, antieconómico, que alguien se canse, pero tiene cuerda para rato todavía. Bien, hay una pregunta interesante pero difícil de un colega de Colombia que dice que lamentablemente en Colombia no hay ninguna idea de un proyecto nuclear y entonces hasta me animo a preguntar más y decirte, si vos fueras un, digamos, asesor, ¿qué le recomendarías a Colombia para iniciar su ciclo de energía nuclear y posibilidad de generar electricidad a través de la energía nuclear? Tengo yo una pregunta para el amigo Eduardo López, pero ¿Colombia tiene el sector, por ejemplo, de medicina nuclear? No sé si podrá contestarte eso. A ver, es Eduardo López. Si quiere tomar la palabra. No, señor, acá en Colombia no Perdón, ¿puede repetir, por favor? tenemos proyecto alguno con energía nuclear, medicina nuclear, energía nuclear, nada, no, señor, nada.
Nada, en Bueno, Colombia no tenemos en estos momentos. el asesoramiento es simple, entonces. Deben recorrer el largo camino. El Organismo Internacional de Energía Atómica lo va a asesorar con todo gusto. El camino de la energía nuclear, de los kilovatios a los megavatios, arranca en el consultorio médico. Es decir, la energía nuclear tiene una rama, todos creen que es un asesino, por el triste hongo de Hiroshima, pero tiene una rama médica que es impresionante. Entonces, hay que ir creando el sector de medicina nuclear. Debe estar, quizá, Eduardo, me cuesta creer que no, Colombia no lo tenga. Después, eso hace que se creen todos los organismos de seguridad y regulatorios, porque los equipos nucleares para medicina tienen el mismo control que cualquier otra cosa nuclear, simplemente porque tienen componentes radioactivos. Y hay una experiencia en el organismo. A los 15 años de haber afianzado el sector de medicina nuclear y el sector regulatorio correspondiente, ya se está en condiciones de empezar a hablar de central nuclear. Porque la población lo va a haber aceptado por su excelente beneficio médico y además se van a haber formado toda clase de especialistas. Lo nuclear necesita educación. Si no, lo único que uno consigue poniendo una central es crear un enclave extranjero en el cual alguien se la venga a operar. Entonces, eso no, me imagino que usted está pensando en el desarrollo de Colombia. Además, Colombia con todo el gas que tiene no necesita demasiada alternativa. Pero sigan el camino que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica, al cual Colombia, eso sí, estoy seguro, Colombia es miembro. Porque es miembro de Naciones Unidas. Todos los miembros de Naciones Unidas son miembros del organismo internacional. Pero no se puede empezar. La Argentina, fíjese que le llevó desde el 50 que se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica hasta que se firmó el contrato para la primera central, llevó 18 años. Está justo en el promedio del organismo. 50, 68 se firma Atucha 1. Tiene tiempo para formar los profesionales universitarios, los especialistas, la carrera de ingeniería nuclear. Hay mucho trabajo para hacer previo a la central. Ahora, hay países como han hecho los Emiratos Árabes que se acaban de comprar, vienen en el estilo Emirato Árabe, se compraron 4 centrales de 1.400 megavatios. 4. La primera ya están dando, la compraron en Corea. Pero han hecho un enclave, la operan y la mantienen los coreanos. La planta vende su energía, el regulador está en manos de Gran Bretaña. Es decir, al país, ¿qué le ha quedado? Bueno, está ahorrando petróleo que exporta. Hoy no vale nada, quizá no les convenga el negocio, pero seguramente cambiará dentro de algún tiempo. Pero si usted no tiene formación y cultura nuclear, lo único que consigue es crear un enclave extranjero para que le entregue megavatios. Bien, bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, la cantidad de salutaciones es muy grande y las calificaciones de excelentes son todas. Entonces, yo diría que tendríamos que ir cerrando la conferencia. A todos los que han participado, el agradecimiento. Esta conferencia va a estar en YouTube Copime la semana que viene. Y entonces, si querés hacer un cierre, y entonces daríamos por terminado esta conferencia. Y recordar además que nuevamente lo tendremos al ingeniero José Luis Antúnez en el mes de octubre, ya desarrollando con mucha intensidad todo lo relacionado con la construcción de Atucha 2. Bueno, José Luis, estás entonces con la palabra. Eduardo, ya los he ahogado en palabras, así que la que quiero pronunciar es muchas gracias por haber prestado atención. En octubre volvemos para tratar Atucha 2, no como central nuclear, sino como un proyecto terrible
en la situación más espantosa que uno se puede imaginar, cómo nos arreglamos para terminarlo. Así que eso le va a interesar a aquellos ingenieros de nuestro consejo que se ocupan de obras y proyectos. Da lo mismo que si fuera una refinería. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, entonces Gracias a usted, ingeniero. Felicitaciones. hemos completado el ciclo con esta conferencia, ha sido un placer. Y dentro de 3 segundos, entonces, vamos a dar por finalizado y vamos a desearle buenas noches. Y José Luis, un gran abrazo y nuevamente muchas gracias. Entonces, para todos, nos seguimos viendo. El lunes que viene tenemos otra conferencia y en el mes de a fin de septiembre, principio de octubre, hablamos sobre hidrógeno. Bueno, entonces, nuevamente gracias. Nos vamos. 1, 2, 3. Buenas noches. Buenas noches.